Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Antes de entrar al tema que nos proponían, vamos a hablar de este tema coyuntural, doctor, porque también es importante toparlo. Estos virus respiratorios que bueno, están ahora mismo, bueno, están bastante altos circulando, saturando camas de hospitales en el mundo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Ante todo, gracias por la invitación. Eh, bueno, esto se había advertido en realidad. En algún momento, cuando estábamos en plena pandemia, en alguna entrevista nos dijeron, esto nos cogió desprevenidos. Y dije, bueno, desprevenidos ustedes, esto se estaba advirtiendo hace rato. Es que se ha sumado un sinnúmero de factores que es lo que permite que ocurra esto. Tenemos una población exacerbada, por decirlo de alguna manera, tenemos una sobrepoblación a nivel mundial, que ahora está más interconectada que nunca. Y además invadimos, porque al final lo que estamos haciendo es invadir el territorio de los animales. Entonces solo era cuestión de suerte, por decirlo de alguna manera, de azar, que alguno de estos virus salta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Saltar de alguno de estos animales al humano y mutara lo suficiente para que tuviera la capacidad de infectar de humano a humano, que es lo que permite Claro. que se propague. Porque han habido episodios de virus que saltan al humano, pero se limitan allí. Hace un año, si mal no recuerdo, ocurrió en Riobamba. Una gripe aviar saltó una niñita, pero como no mutó para expandirse, no pasó nada en el Ecuador. Entonces, claro, tenemos estos numeritos jugados. China, que uno a veces suena porque es siempre en China, porque es un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes, y la mayoría, la gran mayoría de la población vive en unas cuantas ciudades, unas 20, 30 ciudades. Entonces tenemos un montón de gente, por decirlo de alguna manera, hacinados entre ellos, y basta con que un virus salte a uno de ellos, este mute, y ya de repente esta persona o caso cero tiene contacto como con 300 personas. Y ahora además China, hay un montón de vuelos y se interconecta con el resto del Exacto. planeta. No era casualidad, por ejemplo, que la famosa pandemia pasó de China a Italia, porque hay un montón de chinos que hacen turismo en Italia. Y en Italia hay un montón de europeos que hacen turismo y luego se extendió por Europa. Y hay un montón de americanos que hacen turismo en Europa y llegó a Estados Unidos. Y hay un montón de ecuatorianos que van a Estados Unidos y llegó a Ecuador. Entonces, claro, esto va a pasar si, no, si este virus logra contenerse, mañana será otro, porque la situación no ha cambiado. Somos muchos habitantes, la naturaleza lo detecta, hay demasiada población de una especie y suena horrible, pero la naturaleza busca corregirse. Y digamos que nos hemos excedido y hemos invadido terrenos y la naturaleza busca corregirse. Y su forma de corrección es limitarnos a nosotros. Esto va a pasar. Vamos a tener nuevas pandemias. Quizás no sea con este virus, puede que sea con un virus de influenza, puede que sea con un nuevo virus que no conozcamos, pero vamos a volver a tener, en la próxima década vamos a tener al menos 2 pandemias más. Pandemias como la que tuvimos del COVID o incluso podrían ser peores. Podrían ser peores, podrían ser más agresivas, podrían ser de virus, podría ser como el COVID, que como era un virus nuevo, desconocemos absolutamente todo sobre la enfermedad, o sea, aprendimos sobre la marcha. Por eso Claro. es que la mortalidad del COVID era 5 veces más en el 2020 que en el 2022, porque en 2 años logramos, la medicina tuvo que avanzar corriendo para tratar de entender el virus, porque algo que siempre le comentaba a la gente es que era un virus, una familia de virus que no manejábamos, porque eran virus de aves. Yo como infectólogo no conocía esa familia, o sea, no manejaba esa familia de virus, porque eso era para veterinarios. Increíble, ¿no? Entonces, eso sí va a volver a pasar. Este virus es algo ¿Qué decir de parecido. este metaneumovirus? Que no es nuevo, porque eso, No, eso no es ya nuevo. se conocía, a diferencia del COVID, este virus ya estaba circulando y fue identificado un patógeno de lo que veo en 2001 en Países Bajos. Sí, no, este virus es un virus respiratorio desde hace rato. Ujú. Es más, normalmente causaba resfriados comunes, pero ahora tenemos una nueva cepa más agresiva, una nueva mutación, una nueva variante. Por lo menos es un virus relativamente conocido, no tanto así como ocurrió como el No hay SARS-CoV-2. vacuna para este virus. No, todavía no. Bueno, en medio de todo esto también hay otros virus que ya llevan circulando bastantes años y que, bueno, han complicado la salud de muchas personas, el VIH, por ejemplo. Y en esto, doctor, el papel de la educación sexual es vital para evitar este tipo de infecciones, llegar a tener SIDA, otro tipo de infecciones que también son transmisión sexual, por ejemplo.
Sí, en el Ecuador tenemos un problema muy serio. Lamentablemente todavía tenemos, digamos, ciertos tabús con la educación sexual, ciertos tabús con el sexo en general. Entonces, es algo como que de lo que no se habla. Y es interesante porque me ha tocado en mi experiencia clínica lidiar con casos que no debieron pasar como pasaron. Me explico. Porque claro, la gente asume las infecciones de transmisión sexual como un castigo de ser promiscuo, por dar un ejemplo. Y a todo el mundo le digo, todo el que haya tenido sexo tiene ya el riesgo para adquirir una infección de transmisión sexual. O sea, no tienes que ser promiscuo, no tienes que ser un desastre. Por ejemplo, he tenido casos de mujeres jóvenes, estudiantes, universitarias, con pérdida de peso, anemia, fueron a hematólogos y no Wow. se les ocurrió, la universidad tuvo varios controles en el control médico de la universidad y en ningún momento se le investigó VIH y resultó ser VIH. Y al momento que se le diagnosticó ya estaba bien avanzada la enfermedad. O tengo el caso de un adolescente de 14 años, de 12 años, eso sí, obviamente tiene connotaciones ya hasta legales, que empezó a presentar unas lesiones en piel muy significativas y el pediatra me mandaba tratamiento y no mejoraba, mandaba tratamiento y no mejoraba, se lo refirió al dermatólogo. El dermatólogo cuando vio las lesiones detectó lo que era sífilis. Wow. Entonces, claro, el papel de la educación sexual no solo tiene que ver en la parte de la prevención, sino incluso de diagnósticos a tiempo, que hay un problema serio que tenemos en el país actualmente, que no buscamos si no es un trabajador sexual o un hombre que tiene sexo con hombres, como que no se pide rutinariamente VIH o sífilis o hepatitis. Y eso hay que pedirlo, o sea, tiene que ser una prueba de investigación más que un mismo paciente puede solicitar, así como unos de vez en cuando se pide la glucosa, es lo que yo le digo a todo el mundo. Como Nada un es examen de rutina. exacto. Todo el mundo se hace de vez en cuando un examen de rutina para ver cómo está su azúcar y lo demás. No hay que ser gordo para decirse voy a hacerme un azúcar para ver cómo está mi azúcar. O Así sea, es. todo el mundo se lo hace. Es lo mismo. No hay que considerarse que un ser promiscuo o algo por el estilo para hacerse pruebas de investigar esa infección de transmisión sexual. Es un examen de rutina más. Claro, ahora, doctor, ¿qué avances vemos en este tipo de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, con el VIH? Es un virus que, claro, no es curable una vez que ingresa a nuestro sistema, pero se puede mantener a la raya, por decirlo de alguna manera. Lo que le digo a los pacientes, no mantener la raya, revertir. ¿Revertirlo de verdad? Sí, pocas enfermedades se han investigado y han tenido tanto avance en la medicina como el VIH. Y de la investigación del VIH ha surgido una cantidad de cosas que la gente ni imagina. Terapias biológicas para enfermedades autoinmunes, la Ujú. vacuna del COVID fue de la investigación de la vacuna del VIH. O sea, entonces el Claro. VIH ha abierto un universo a la medicina. Y actualmente el tratamiento del VIH no es controlable, es reversible. O sea, como le digo a todo el mundo, una vez iniciado el tratamiento, los efectos sobre el sistema inmunológico, los efectos deleterios del virus se revierte, no es que se mantiene a raya. Cuando uno dice mantener a raya, uno imagina que, bueno, que el daño que se hizo ahí quedó. No, con el tratamiento actual puede revertir y llegar a como estaba casi, como Y estaba puede antes de ser no infectarse. contagioso. Incluso, bueno, con tratamiento antirretroviral, si se busca la meta de la indetectabilidad, es decir, carga viral suprimida, Ajá. el riesgo de contagio es del cero absoluto. O sea, fíjense lo que acabo de decir. No es que se reduce el riesgo, es un riesgo de cero absoluto. Cuando un paciente está indetectable, es imposible que contagie. Claro. Bueno, importante. Esos avances, ¿qué otros avances nos puede mencionar, doctor, respecto a esta enfermedad de transmisión sexual? Por ejemplo, con el virus del papiloma humano, ¿hay esta vacuna? ¿Ha logrado reducir los índices de contagios? ¿Cómo vemos eso? Bien, esto es importante porque, claro, aquí hay unas cosas que hay que aclarar. La vacuna no está diseñada para evitar las verrugas ni el VPH. La vacuna está diseñada para evitar el peor daño que hace el VPH, que es el cáncer. Dicho esto, a una persona vacunada le podrían salir verrugas de VPH. Lo que no le va a pasar es que le dé cáncer por ello. Avances hay un montón. Ahorita tenemos estudios de biología molecular, por ejemplo, para hacer diagnósticos más rápidos de infecciones de transmisión sexual que antes eran muy difíciles de diagnosticar, como la gonorrea o la clamidia, Claro. sobre todo en hombres que era casi imposible detectar. Eh, con respecto al VPH, ¿hay tratamiento para el virus? Sí, pero este puede quedar en sistema y por ende es la importancia de la vacuna. Hace apenas unos pocos, no, ya más de una década, es parte del Programa Nacional de Vacunación del Ecuador, así que vamos a ver el impacto en las mujeres en unos cuantos años. Lo que se ha demostrado actualmente con la vacuna es que la vacuna nos resulta que no solo es beneficioso para las niñas, que son las que actualmente son las beneficiarias del programa de vacunación, sino que incluso ya mujeres en actividad sexual, actualmente hasta los 26 años, pero se habla que se podría hacer más,
la vacuna puede proporcionarles protección contra el cáncer. En hombres, que es algo que antes no estaba en la palestra, también la vacuna ha demostrado protección contra el cáncer, incluso vacunándose tan tardíamente como los 40 años. Interesante. Actualmente el rango de vacunación de VPH para hombres está hasta los 40 y se acaba de extender a 45. Es decir, bueno, son avances importantes que van cambiando y de alguna manera mejorando la vida de la gente. Amigos, son las 8:01. Conversamos con el doctor Jesús Dawager, dije bien su apellido. Sí, correcto. Él es médico infectólogo del Hospital Metropolitano y hablamos de los virus, pero también de un tema importante del papel de la educación sexual en la reducción de estas infecciones. Y en eso, Jesús, te decía que el Ecuador tiene una deuda muy grande en cuanto a educación sexual porque hay tabús y porque, bueno, eso todavía no se habla, pero sí hay que hablar de estos temas para evitar enfermedades graves. Exactamente. Esto debería ser incluso, en mi opinión, debería ser parte de la educación formal en los colegios. Para que desde tempranas edades los adolescentes sepan que tienen que cuidarse y que incluso hay opciones preventivas. Ahorita hay tratamientos preventivos para el VIH, para evitar adquirir el VIH. Pero Así es. esta información la sabe muy poca gente, y mucho menos adolescentes, que son quizás los que se beneficiarían más de Por de estos ejemplo, programas. terrible decirlo, estos casos, pero casos de violación, se puede hacer una profilaxis de VIH, ¿no? Sí, en casos de abuso sexual, hasta 72 horas uno puede dar un profilaxis, no solo para el VIH, el esquema Para todo. de prevención incluye VIH, hepatitis, gonorrea, sífilis y clamidia, con una seguridad, protección en el caso del VIH, 99,8% y en el caso de las otras puede bajar a algo tan bajo, entre comillas, como 95%, es decir, hace un montón, si se da tiempo. Por eso siempre se insta que, claro, si hay ni siquiera abuso sexual. Ahorita el programa incluye a todo el que haya tenido un incidente sexual de alto riesgo. Me explico. Estuve en un sitio X y se me rompió el preservativo. Estuve tomado y no me acuerdo. O sea, la niña o el hombre no necesariamente tiene que haber sido abusado. O sea, simplemente tiene que tener el miedo. Puede Claro, acudir a de la un riesgo emergencia. eminente que tiene que Exacto. prevenirse. Acude a la emergencia de cualquier hospital y se activa un protocolo destinado para ello. No tiene necesariamente, o sea, el abuso sexual obviamente es lo más bizarro de todo esto, ¿no? Claro. Pero es todo el que ya tiene una exposición sexual, con una reducción enorme del riesgo. Y eso también muy poca gente lo sabe. Muchas se terminan enterándose y acuden 5 o 6 días después, cuando ya hay profilaxis para algunas, pero ya no para el VIH. Claro, quizás se piensan en el embarazo no deseado, pero se olvidan de las enfermedades que también hay. Exactamente. Incluso esos kits te traen estas pastillas para evitar estos embarazos no deseados. O sea, el kit es completo y están en las emergencias de todos los hospitales. Bueno, importante información. Gracias a Jesús Dawager, el doctor infectólogo del Hospital Metropolitano, y hemos hablado de dos temas importantes: los virus respiratorios, este metaneumovirus que está en China y que está causando temor, y también el papel de la educación sexual en la reducción de ciertas infecciones. Gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos. Gracias por la invitación.